Sense of Language. Ponemos voz a tu historia. Hallo zusammen! Heute zum Sense of Language haben wir eine besondere Person eingeladen. Sie hat ein sicheres Sprachgefühl und dadurch liefert sie mittlerweile einen Mehrwert für einen wichtigen Sportclub in Spanien. Stimmt. Heute podcasten wir ganz gemütlich mit der Direktorin für Kommunikation und Außenbeziehungen im Levante UD Fußballclub. Und sie spricht mit uns über ihr Zeug für Kommunikation und entdeckt uns ihre konkreten Kommunikationswerkzeuge. Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir mit Puri Naya und wir sprechen natürlich auf Spanisch und auf Valencianisch. Hola Puri. Hola, ¿qué tal? Hola Puri, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Puri, ya sabes que aquí vivimos del cuento. Ya has visto nuestro cuento, ¿verdad? Aquí vivimos del cuento. Cuéntame, ¿qué tienes tú de Cenicienta moderna o de otro cuento? Yo creo que tengo bien poco de ningún cuento, también os digo, porque es verdad que... O sea que no te aplicas a ningún cuento. No, ninguno. Vale. Más que al mío propio. No, es verdad que, por ejemplo, en el de Cenicienta tengo muy poco que ver, porque nunca voy a esperar que nadie encuentre ni el zapato, ni que nadie se aproveche de mí, ni que nadie me encierre, ni nada de eso. Siempre voy a gritar bien fuerte para poder escapar. Qué bien, qué bonito. Y como decía... Szymborska, la premio Nobel de Literatura, Volo com s'ha de volar, que es per mi mateixa, ¿no? Y que tiene unos versos ahí muy bonitos sobre la autonomía, sobre la independencia, etc. Y entonces todas las princesas de los cuentos y todas las mujeres en los cuentos han sido un poco... que han estado siempre ahí un poco más ocultas y no me siento identificada con ninguna. ¿Verdad? O sea que ningún paralelismo, ni siquiera... No. Nada, Ninguno. Ni compromisos sociales, ni mucho trabajo, estrés, familia... Ay, eso sí, bueno, eso sí lo tengo. Pero eso no es ningún cuento, eso es la vida real. Vale, es la vida eso real. Es la vida Perfecto. real, sí. Bien, genial. Y yo, por ejemplo, yo en este cuento no pierdo mi zapato, pierdo mi AirPod, ¿vale? Pero hablando de zapatos, ¿con qué te identificas más? ¿Con unas zapatillas deportivas o con unos zapatos de tacón? ¿O depende del momento? Depende del momento, siempre. A mí me gusta mucho llevar mis zapatos de tacón porque además me gusta arreglarme, me gusta también la figura que te ofrece, ¿no? El ir un poquito con el tacón, etcétera. Pero por supuesto también me gustan esas zapatillas deportivas y también creo que es una metáfora muy buena para pensar y saber que en cada momento del día, de la vida o del entorno tienes que saber llevar todo, ¿no? Tienes que saber llevar un buen zapato de tacón para ir a lo mejor más elegante, etcétera, y tienes que también saberte poner unas deportivas en el momento que te lo pide la vida, ¿no? Exacto. Puri, saber acoplarse y saber adaptarse al final es lo que... ¿Y de meterse en los zapatos de otras personas? Me encanta esa metáfora, porque significa empatía, es mi palabra preferida. Meterte en los zapatos de otra persona es empatizar con ella, es saber qué siente, si lleva una piedra, si no, si le incomoda, si le aprietan, si son nuevos o si ya están un poco gastados, me parece muy bonito lo de ponerse en los zapatos de otra persona y creo que deberíamos hacerlo siempre. Creo que es un ejercicio fundamental en la vida. Hablando de las zapatillas, para tu trabajo necesitas muchas horas, mucha concentración. Yo, por ejemplo, para concentrarme, para buscar ideas, para buscar inspiración, me pongo las deportivas y me voy a la playa. ¿A dónde te vas tú? Yo me quiero ir a algún sitio, no sé dónde, pero yo... Pues mira, yo me suelo ir a Marchuquera, de excursión con los amigos, por ejemplo, o me gusta rodearme de gente para tomar unas cervezas o tomar unos vinos. Soy muy de juntarme con los amigos. A mí el con quién me parece fundamental, más que dónde, cuándo, por qué, es la compañía. La compañía lo es todo. Entonces, más que escapar, estar, ¿no? Depende de las personas con las que estás, porque es verdad que escapo poco. Ahora mismo, desde que trabajo en el Levante, voy a casa, vuelvo y a lo mejor un poquito los fines de semana sí que aprovecho para hacer otras cosas, pero
últimamente es verdad que tengo que buscar ese momento de soledad, de poder pensar en otras cosas y poder encontrarme con la creatividad, sí. Entonces, ¿cómo te encuentras contigo misma? Pues leyendo, por ejemplo, me gusta mucho por la noche cuando ya estoy sola, cuando todo el mundo se ha ido a dormir, la casa ya está en silencio, ese momento en el que leo, pues literatura o poesía en general, literatura en general. Perdona, ¿qué lees ahora? Ahora estoy leyendo a Carmena Moraga porque ha sacado un último libro y, bueno, es amiga mía, la sigo mucho y estoy leyendo su último libro, pero leo muchísima poesía siempre, pues cualquier libro de Brines, de Àngels Gregori, leo muchísimo, me gusta mucho Marta Sanz, que también es una escritora muy buena con mucho contenido. Y bueno, en realidad también es verdad que leo un poco de todo, ¿eh? Me gusta la diversidad. O sea, no soy de leer un tipo de literatura o a una persona, sino que es verdad que leo un poco de todo. O sea, que podemos decir que esta literatura te reconecta con tu voz interior, ¿no? Uh-huh. Y que cultiva tu intuición comunicativa a través de la palabra, a través de la poesía. Uh-huh. Es fundamental porque la poesía también es musicalidad, es reflexión, es pararte a pensar en qué te están diciendo y cómo te sientes tú en ese momento respecto a lo que lees. Es verdad que soy muy lenta leyendo por eso, porque me gusta cuando leo pensar lo que leo, etcétera. También depende de los libros. Hay libros muy ligeros que simplemente te cuentan una historia, pero depende. Entonces, en estos momentos estás en puro diálogo contigo misma, con este niño o niña interior que llevas dentro, esta voz interior. No, es que ahora estoy, como dice la canción de Alejandro Sanz, viviendo deprisa. Es que ahora mismo no dialogo demasiado. O sea que de Cenicienta, porque se te puede pasar el tiempo. Un poquito sí, ¿verdad? Ahí sí. Siempre pendiente de si llego a la hora a casa o si algo se va a desarreglar mientras yo no estoy. Es verdad, porque no estoy en un momento de reflexión ni de pararme a ver qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Estoy en un momento de reacción, de reaccionar dependiendo de lo que necesito, cómo lo necesito, cómo lo necesitan las personas, sobre todo que están a mi alrededor. Porque etcétera. Tienes mucho trabajo. Puri, yo te conocí cuando trabajabas en la radio, ¿te acuerdas? Ya hace muchos años. ¿La echas de menos esa época? ¿Echas de menos la radio? Muchísimo. Siempre se echa de menos la radio. ¿Por qué? Es que la radio es la cercanía con las personas. Todavía a veces voy a comprar y me dicen, ¡ay, Puri! Y yo me alegro muchísimo. Hace 7 años que no trabajo en la radio y todavía se acuerdan de mí. El otro día fui a Hacienda a arreglar unos papeles y la persona que me atendió, la funcionaria, me dijo, ostras, mi marido y yo te escuchábamos todos los días y nos encantaba escucharte, que nos contaras las cosas cuando decían, eso no ha pasado, que Puri Naya no ha dicho nada, ¿no? Entonces esa relación de familiar, relación con la veracidad que se da cuando tú dices las cosas, en cómo las cuentas, la relación también que tienes con las personas. Yo, por ejemplo, también aquí conocí a Joan Siscar, que es el director de la Escuela Oficial de Idiomas, gracias también a que le entrevisté muchísimas veces. Y he conocido a tantísimas personas gracias a la radio, tantas historias distintas, etcétera, que, claro, la he hecho muchísimo de menos. Y ese contacto diario con el diálogo, con que tú te pones delante de un micrófono y siempre tienes a alguien al otro lado que te escucha y al mismo tiempo tú haces una escucha activa porque le quieres contar algo que le interesa. Y además la radio local, que como decía Gabilondo, es ese reloj de pulsera que llevas siempre encima y que la radio local te cuenta que llueves y sales a la calle y te mojas. No sé, esa realidad tan directa, tan cercana, me parece... Es muy bonito. Me gusta mucho la radio, la echo de menos, sí. Pero ahora te dedicas a otras cosas, ¿verdad? Ahora soy la directora de comunicación y relaciones externas de un club de fútbol, que significa organizar toda la relación con los medios, la relación con los stakeholders, se llaman los grupos de interés, que son todos los grupos de personas que tienen una relación con el club. Afición, institucional, medios de comunicación. Dentro de afición, abonados, simpatizantes, socios, accionistas, dependiendo de la relación que tienes con el club, tienes que tener una información, un trato, la comunicación interna, porque es una entidad con muchísimas personas que trabajan en ella, que tienen también una relación distinta, porque hay directivos, hay trabajadores, hay entrenadores, hay padres de niños y niñas que juegan a fútbol, hay futbolistas. Entonces tienes que acoplar el mensaje, los canales para cada una de esas personas, para cada uno de sus públicos, ¿no? Que se llaman en comunicación.
Porque mira, a mí me encanta hacer el fútbol, pero si te soy sincero, del fútbol lo que más me gusta es este lenguaje rico de frases hechas que hay, por ejemplo, pasar la pelota, chutar, hacer la pelota, o lo que escuché el otro día que se ha hecho viral en algunas redes, que estaba hablando un jugador de fútbol y decía que queremos estar en posesión de pelota. ¿Qué es realmente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué, digamos, los príncipes modernos hablan así? ¿Qué quieren decir con todo esto? Sí, es verdad que se utiliza muchísimo con lo de también el calienta que sales o cortita y al pie, cuando le dejas a ¿Y alguien esto qué algo. significa? Cortita y al pie es cuando tú me dices algo y yo te contesto rápidamente y con creatividad, ¿sabes? Con rapidez creativa. Y entonces tú dices, ay, te la he dejado ahí cortita y al pie. Cuando me contestas así con algo, con lo que me respondes así de forma muy, muy graciosa también, ¿sabes? Es verdad que en el fútbol hay muchas metáforas, metáforas de la vida también. Yo las utilizo muchísimo en el tema del deporte femenino, que por ejemplo, siempre lo he dicho, que cuando una mujer sale al terreno de juego siempre está dando un mensaje que va más allá de lo puramente deportivo, porque tú ocupas espacios que hasta ahora estaban ocupados por hombres. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tanto el fútbol como el deporte en general sirve para mostrar otras muchas cosas, tanto con las frases que vamos aprendiendo a partir del fútbol y que tienen que ver con el fútbol en sí, como con todo lo que supone, ¿no? Esos cambios dentro del mundo del fútbol que pueden servir para la vida también. O sea que las chicas, digamos, las Cenicientas modernas sí que consiguen cambiar algunas reglas de este cuento. Hay tanto que consiguen cambiar las reglas. Mira lo que ha pasado este verano con el Mundial de Fútbol, ¿eh? Han cambiado muchísimo las reglas. Ellas nos han hecho no solo vibrar con el fútbol, con su fútbol, que es muy bueno, sino nos han hecho replantearnos cómo son las relaciones que tenemos con los demás, cómo son las relaciones que tenemos con nuestros jefes, con nuestros... Con personas que están a nuestro alrededor que pueden tratarnos de distintas formas según lo que somos o lo que queremos ser o lo que queremos proyectar. Y bueno, al final es verdad que el deporte te hace preguntarte muchas otras cosas. Sí. ¿Estás cómoda en el mundo del fútbol como mujer? Es una pregunta difícil que tengo que contestar políticamente correcta, que es verdad que es un espacio muy masculinizado y muy a veces machista, pero las mujeres tenemos que estar cómodas en ese espacio porque tenemos que estar en ellos cuanto más tiempo mejor y con la visión que tenemos siempre presente. Estar incómoda en un sitio no es no querer estar, es también hacerte, ¿sabes? Yo ahora me meto entre vosotros dos y estoy un poco incómoda, pero hago un poquito así y me hago el espacio, ¿eh? Tenemos que intentar estar lo menos incómodas posibles y abrirnos ese espacio para que tengamos cabida y nuestra visión tenga cabida y tengan cabida la diversidad de personas, claro. Puri, bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Puri. Gracias a vosotros. Te dejamos descansar porque has tenido un día muy largo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, hasta la próxima. A ver si a la próxima puedo decir alguna cosita en alemán. Ay, también, ojalá, ¿no? ojalá. Nos encantaría, Puri. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.